Bueno, pues vamos a continuar con este ciclo de aspectos generales de la investigación científica y todo esto, como ustedes saben, les sirve para la elaboración de su protocolo de investigación e informe final. Hoy, en particular, vamos a ver el- un tema muy interesante que se llama niveles de investigación. Ujú. Como ya se mencionó anteriormente, la investigación científica basada en el paradigma positivista y pospositivista implica el proceso de medir. En este sentido, lo que se mide son variables y las variables están caracterizadas en función a las escalas de medición que han sido propuestas por Stevens. Vamos a continuar describiendo algunos conceptos básicos que son utilizados con frecuencia durante el proceso de investigación y que ustedes, los estudiantes, deben de tener en mente, no como una definición para aprender de memoria, sino como un concepto que entra a desempeñar un rol dentro del proceso investigativo y que son necesarios conocer para una mejor comprensión de todas y cada una de las etapas del proceso de desarrollo de una investigación. ¿Qué procedimiento estadístico o prueba estadística tengo que utilizar? Es lo que se van a preguntar más adelante para la elaboración de su protocolo y su informe final. Aquí lo acomodé, ustedes podrán ver que lo acomodé de acuerdo a lo que ya hemos visto. Ya vimos cómo redactar un propósito de estudio, que como ustedes saben, puede, puede fungir o puede tomar el rol de objetivo de investigación. Uh-huh. También estaremos viendo cuál es la naturaleza de la variable, es decir, si es cuantitativa o categórica y qué escala de medición vamos a elegir. Y por último, el nivel de investigación en el cual vamos a trabajar, justo de lo que vamos a hablar a continuación. Como podemos observar, eh, hoy en día la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos contempla esta teoría de los niveles de investigación, que van desde el nivel exploratorio hasta el nivel aplicativo. Ajá. La prueba estadística va a depender del nivel investigativo en el que se encuentren. Ajá. O dependiendo en qué nivel se encuentra el trabajo que quieren desarrollar. Como ustedes saben, el área de la salud es muy amplia, tan amplia que pueden escoger líneas de investigación relacionadas con el área educativa, con el área clínica, la salud pública, los aspectos históricos y sistemas y servicios de salud. Los niveles de investigación desde el punto de vista o enfoque cualitativo y cuantitativo empiezan desde el nivel cualitativo, el nivel exploratorio, donde se intenta definir un fenómeno que apenas acaba de aparecer. Ajá. Posteriormente empieza la parte cuantitativa, ahora sí, que empieza desde el nivel descriptivo, donde se intenta describir al fenómeno mediante frecuencias o magnitudes. Posteriormente pasamos al nivel relacional, donde se intenta conocer los factores relacionados o asociados con una variable principal. Seguimos con el nivel explicativo, donde se intentan conocer las causas que nos llevan a esa variable principal o esa línea de investigación que nos interesa. Pasamos al nivel predictivo, donde se intenta conocer las consecuencias. Y por último, el nivel aplicativo, donde se intenta resolver el problema. El ejemplo que ya se ha estado utilizando es el de la diabetes. Por ejemplo, en el nivel exploratorio es donde se descubre la enfermedad de la diabetes en el paciente. Como ustedes saben, la historia de la diabetes pues tiene una historia muy peculiar porque empezó descubriéndose de forma cualitativa. No sé si sabían, pero en el antiguo Egipto, cuando una persona tenía desequilibrios, no sabían a qué se debía, pero en ese caso los médicos de aquella época empezaron a notar que la orina
de esos pacientes o de esas personas que tenían desórdenes en su metabolismo, empezaban empezaron a aglomerarse muchas moscas, diferente a la orina de otras personas. Entonces empezaron a preguntarse, pues, ¿qué tiene esta orina diferente a la de los demás? Pues tuvieron que empezar cualitativamente observando y experimentando con esa orina. ¿Cómo lo hicieron? Pues ahora sí que en la antigüedad, ustedes saben, no había equipo de laboratorio, no había instrumentos electromecánicos que les permitieran medir. Entonces, pues lo que hacían era de forma cualitativa. Agarraban, y aunque les parezca muy rudo, agarraban la orina y la probaban con su lengua, así como tal, la probaban con su lengua para poder determinar si esa orina era distinta a la de los pacientes sanos. Y pues se daban cuenta que justamente tenía otro sabor, un sabor distinto. Ajá. Entonces, es un ejemplo de cómo es que las personas empiezan, o los investigadores empiezan desde el nivel exploratorio y de forma cualitativa. Ahora sí que conociendo la experiencia de las personas o de los investigadores que en este caso están que están involucrados en el problema de estudio. Uh-huh. Posteriormente, el nivel descriptivo, aquí ya se empiezan a contar, ya se empieza a ver, oye, pues yo encontré tantos pacientes con estas características, con que la orina sabía más dulce, por ejemplo. Entonces empiezan a contar, ok, encontré de 100, encontré un 70%, por ejemplo, de pacientes, ¿no? De personas con esta cualidad, ¿no? Y así es como empiezan a contar en el nivel descriptivo. En el nivel relacional empiezan a decir, ah, no, pues es que estas personas que tienen la orina dulce, pues encontró que pues están obesas o tienen una condición que podría estar asociada a esta cualidad. En ese tiempo todavía no le llamaban diabetes, ¿no? No sabían cómo llamarle. Es por eso que en el nivel exploratorio le dieron ese nombre, diabetes. En el nivel exploratorio le dieron el nombre de diabetes, hasta llegar al nivel relacional donde dijeron, no, pues, ¿qué es lo que origina eso que acabamos de descubrir que se llama diabetes? Ah, pues la obesidad, el índice de masa corporal, el peso, etcétera, ¿no? Muchas variables que pueden el investigador pensar que están asociadas a la diabetes. Sin embargo, no significa que sean la causa. Donde ya sabemos qué es la causa, ahora sí, es en el nivel explicativo. Ya sabemos que la obesidad está con cierto grado de error, es causa de la diabetes, ¿no? La obesidad, ¿no? Pero con cierto grado de error, no 100%. Acuérdense que estamos en el enfoque pospositivista, donde no las cosas son absolutas, todo es relativo, tiene cierto grado de confiabilidad. En el nivel predictivo ya se saben qué pasa si tú tienes obesidad, qué pasa si tienes un índice de masa corporal por encima de lo normal, ya se sabe qué pasa si tienes hipertensión. Entonces ya se sabe predecir esos factores hacia mi variable principal, que es la diabetes. Y por último, en el nivel aplicativo, lo que se procura es controlar esa enfermedad o esa variable principal mediante, pues, en este caso, un tratamiento. Vámonos con los objetivos del estudio. Cada nivel investigativo tiene diferentes objetivos que están ordenados y de igual manera de menor a mayor. El objetivo más básico de todos, de toda la línea o de toda la pirámide de los niveles de investigación es el identificar. Por eso se pone hasta abajo, el identificar un fenómeno, donde pues se pretende definir un fenómeno o evento de interés, aplicando, como lo mencionamos, métodos cualitativos. Y esto generalmente se realiza a través de entrevistas a profundidad. Posteriormente hablamos de interpretar, de definir y de determinar. Todo esto
de identificar, interpretar, definir y determinar estos objetivos se logran gracias a métodos cualitativos, como por ejemplo lo es el método fenomenológico, que está basado en las experiencias de las personas o de los pacientes o de los estudiantes, de lo que ustedes estén, de la población en la cual ustedes estén enfocados. Otro método cualitativo es la teoría fundamentada, ajá, la heurística, ajá, la hermenéutica, también son métodos cualitativos y que generalmente se utilizan en el ámbito de la psicología o en la parte social, en los estudios sociales. Ajá. En el nivel descriptivo, posteriormente, ya que terminamos con el nivel exploratorio de definir nuestra variable, ahora sí podemos contar y el nivel, o ahora sí que la subcategoría del nivel descriptivo es el describir, el objetivo describir, el objetivo estimar, el objetivo verificar. Describir significa caracterizar a una población determinada. Es decir, si mi objetivo de mi estudio de investigación es describir la cantidad de diabetes, perdón, describir la prevalencia de diabetes en una población determinada, pues ya estamos utilizando directamente el objetivo describir y la medida que estamos utilizando en este caso es la prevalencia. ¿Por qué la prevalencia? Más adelante vamos a ver que esto corresponde a escalas de medición de tipo categórico. Categórico. Si hablamos de media o mediana, estamos hablando de mediciones de tipo cuantitativo. Ajá. Si nos vamos al siguiente objetivo de estudio, que es estimar, estimar significa obtener un valor que permite representar lo que ocurre en una población a través de una muestra. Ya aquí, como sabemos que probablemente sea imposible medir el peso o medir la talla de una población de 1,000 habitantes, por ejemplo, hablamos de aquellos que quieren hacer sus estudios en una colonia, por ejemplo, que generalmente son arriba de 1,000 habitantes, pues no vamos a poder medir a cada uno. Sería imposible, no acabaríamos. Es por eso que a partir del nivel estimar, se empiezan a utilizar algo que se llama obtener una muestra. Una muestra representativa de esa población. Es decir, que si de 1,000 habitantes yo selecciono una muestra a través de una fórmula matemática de 100, esos 100 me van a representar a esa población con un intervalo de confianza del 95%. Yo voy a poder sacar la media, la prevalencia, pero siempre con intervalos de confianza porque estamos hablando de que no estamos estudiando toda la población, estamos estudiando a una muestra, una pequeña parte de todas esas miles de personas. Entonces, no podemos hablar de que en toda la población se presenta esa variable que yo estoy estudiando con el 100% de seguridad, sino que aquí ya se empieza a hablar de intervalos de confianza, de con cuánta confianza puedo decir que esa población que yo estudié, esa muestra, esa pequeña muestra que yo seleccioné, se ajusta a lo que yo estoy estudiando. En este caso, por ejemplo, la diabetes. Por último, el nivel dentro de la subcategoría dentro del nivel descriptivo tenemos la subcategoría verificar, el objetivo verificar, que lo único que hace el verificar es comparar un estimador. ¿A qué nos referimos con esto? Comparamos un estimador que nosotros obtuvimos con un parámetro poblacional que ya se conoce a través de periódicos, de revistas científicas, de datos que, por ejemplo, arroja el INEGI. Un ejemplo es, por ejemplo, si yo en mi comunidad
que estoy estudiando encuentro que hay ¿qué les gusta? Un 50% de personas con diabetes, pero el parámetro nacional, según el INEGI o según las noticias, nos dice que el 60% de la población tiene diabetes. Imagínense, ya sería algo muy grave. Obviamente estoy aquí siendo muy extremo, pero imaginemos que nosotros encontramos que en mi comunidad son 50% y a nivel nacional son 60%. Bueno, pues el objetivo verificar nos permite comparar, oye, pues, a ver, 60% y 50% son números distintos, pero el objetivo verificar nos permite saber si son distintos o son iguales. Yo aplico una prueba estadística que me permite saber, oye, pues aunque son distintos, puede ser que aunque nos aparezcan 60 y 50 porcentajes distintos, pero estadísticamente son iguales, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como les dije, de un nivel de confianza, un nivel donde nosotros tenemos que hablar con cierta seguridad de lo que queremos o lo que estamos midiendo, más bien. Entonces tengan presente que ustedes pueden tener niveles, nosotros podemos encontrar en nuestra investigación niveles de glucosa con diferentes números, ¿no? 110, por ejemplo, de miligramos sobre decilitro. 110, y lo queremos comparar con un artículo, lo que encontramos dentro de un artículo que fueron 120 miligramos sobre decilitro en esa población de ese artículo que estudió. Y pues, si aplicamos la prueba estadística que es la T de Student o la Chi cuadrada, nos puede arrojar, no, pues, ¿qué crees? Que aunque 110 y 120 son números distintos, realmente no hay diferencia, es prácticamente lo mismo. Ajá. Entonces, es por eso que ahí se habla de pruebas de hipótesis, donde una prueba de hipótesis nos va a decir, oye, mi población o mi muestra es diferente a la media o a la prevalencia de obesidad o de lo que ustedes quieran hablar a nivel poblacional. ¿No? Es por eso que es importante que empiecen a ver que a partir de aquí ya empiecen las pruebas de hipótesis. Y esas pruebas de hipótesis se comprueban con pruebas estadísticas, que en este caso son la T de Student y la Chi cuadrada. En el nivel relacional se habla también como su categoría, tenemos comparar. Ajá. En este caso, cuando hablamos de comparar, estamos comparando no con un parámetro nacional o un parámetro general, estamos comparando el grupo de métodos cuantitativos, por ejemplo, las calificaciones del grupo de métodos cuantitativos con las calificaciones del grupo de métodos cualitativos, ¿no? Estamos hablando de dos poblaciones distintas, de dos muestras distintas que estamos comparando. Ajá. Y queremos saber si hay diferencias o no en esas calificaciones. Puede que unos tengan más calificaciones que otras y otros tengan menos calificación. Entonces, lo que queremos saber, pues si unos tuvieron en total 9 de promedio y el otro grupo tuvo 8 de promedio, pues, ¿qué crees? Que estadísticamente, si yo aplico la prueba estadística adecuada para comparar, no son diferentes, tienen la misma calificación prácticamente, pero donde ya empiezan a haber diferencias significativas y que nos los arrojan las pruebas estadísticas, son cuando tenemos, por ejemplo, calificaciones de 6, el grupo A tiene calificación de 6 y el grupo B tiene calificación de 10. Bueno, ahí sí, aunque tú quisieras decir, oye, no, pues sí son diferentes los números 10 y 6, pero tenemos que demostrarlo estadísticamente, tenemos que demostrar que efectivamente son diferentes. Ajá. Bueno, otro de los objetivos estadísticos es el objetivo asociar. Asociar nos referimos a, ok, ya lo he repetido en algunas ocasiones, donde queremos determinar si, por ejemplo, la obesidad está asociada con la diabetes. No significa que sea la causa todavía, estamos en el nivel relacional, estamos asociando. ¿Por qué? Porque en el nivel relacional estamos asociando una sola variable con otra variable. Es por eso que se dice que es bivariado, porque estamos solamente agarrando uno de los factores, de los que ya son muchos, pero estamos agarrando uno solo. En este caso es el objetivo
asociar, estamos agarrando el objetivo de, el factor obesidad y queremos asociarlo con diabetes. Ajá. ¿Vale? En el nivel explicativo sí ya es distinto. En el nivel explicativo tenemos que considerar la obesidad, tenemos que considerar la hipertensión, tenemos que considerar la edad, todo eso junto, hagan de cuenta que lo metimos todo en una tómbola, todas esas variables interactúan y que van a ocasionar al interactuar todas esas variables una enfermedad que se llama diabetes. Pero en el nivel relacional no, en el nivel relacional solamente estamos contemplando una variable comparada con otra, por eso es bivariado, dos variables. En cuanto al objetivo, medir la fuerza de asociación, estamos midiendo la intensidad con la cual una variable está asociada con otra. Vamos a poner, espero que sea claro este ejemplo. Podemos dar como ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes supongamos que quieren bajar de peso, ¿no? Pues la mayoría de nosotros lo que hacemos, ok, me voy a parar por las mañanas y voy a hacer ejercicio, voy a correr, ¿no? Voy a correr 5 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y teóricamente con eso voy a bajar de peso, ¿no? Se piensa. Pero yo empiezo a medir mis kilómetros iniciales, ¿no? Y empiezo con 1 kilómetro. Híjole, y ya me cansé y ya no, y pienso que voy a bajar de peso, ¿no? Pero hay quienes empiecen a correr y sí se hagan los 5 kilómetros, 3 kilómetros o 4 kilómetros, y ahí la fuerza con la cual, la intensidad con la cual van a afectar su otra variable que es bajar de peso, va a ser mucho mayor. A eso nos referimos con el medir la fuerza de asociación. Entre más corra yo, entre más ejercicio haga, pues más voy a afectar a mi variable, que en este caso es bajar de peso, ¿no? Pero si yo corro nada más 1 kilómetro, medio kilómetro, me dio flojera de salir en la mañana, ¿no? No, pues ahí se ve reflejado que la fuerza de asociación va a ser poca, ¿no? En este caso. Pasamos ahora sí al nivel explicativo, que habla sobre el objetivo evidenciar, causalidad, o sea, evidencias, muestras o conoces la influencia causal de una variable junto con otras para causar la variable principal. Demostrar qué pasará si aplico una intervención y desencadenante de un evento. Demostramos qué pasa si yo ejecuto un procedimiento, cómo afecta a mi variable principal. Y por último, probamos o comprobamos el impacto de una intervención ya antes aplicada. Entonces, esos son los objetivos del nivel explicativo. En el objetivo predecir, en el nivel predictivo, lo más bajo es el nivel predictivo, es predecir consecuencias de un factor de riesgo o un factor asociado previamente en los niveles de abajo. El otro objetivo es pronosticar un comportamiento de algún factor de riesgo o alguna enfermedad. Y por último, prever lo que ocurrirá o calcular la probabilidad de ocurrencia de alguna variable principal. En el último nivel, en el nivel aplicativo, encontramos básicamente supervisar, controlar y calibrar. Aplicamos tratamientos o intervenciones en este nivel, monitoreamos esas variables a evaluar, controlar o calibrar respuestas de alguna intervención. Es el nivel más alto al cual podemos llegar, donde ya se pasó desde el nivel exploratorio hasta llegar al nivel aplicativo. Y como mencionaba hace un momento, el nivel descriptivo empieza a ser univariado. Solamente contemplan a una variable, la variable principal. En el nivel relacional asociamos dos variables. En el nivel explicativo
es multivariado porque ya empezamos a conocer la causalidad. El nivel predictivo también es multivariado y el nivel aplicativo también es multivariado. Quiero aquí detener un poquito en el nivel descriptivo, porque en el nivel descriptivo tiene una característica que puede ser no inferencial y puede ser inferencial también. El nivel descriptivo tiene subcategorías, como ya mencionamos, describir, estimar y verificar. En el nivel de escribir, en esa subcategoría, es de tipo no inferencial. A partir del subnivel 2, que es estimar y verificar hacia arriba, o sea, hacia estimar, verificar, comparar, que es en el nivel relacional, o sea, todo hacia arriba, ya estamos hablando de estadística inferencial. Y la estadística inferencial se caracteriza porque vamos a dar con cierto grado de confianza o vamos a expresar con cierto grado de confianza los resultados que nosotros estaremos observando. Esa es la característica de la estadística inferencial, de que lo que vayamos a encontrar no es 100% seguro, tiene un grado o un porcentaje de confiabilidad. Es el enfoque postpositivista. Y bueno, en la estadística inferencial encontramos el estimador puntual, que se llama estimar, y donde empezamos con las pruebas de hipótesis es en la parte de verificar, en el objetivo verificar. Quisiera hacer un paréntesis aquí. El objetivo verificar, una hipótesis, quisiera mencionar mejor, una hipótesis, recuerden que es una suposición o una frase, una proposición que nos permite decir si es verdadero o falso. Tiene como conclusión verdadero o falso. Un ejemplo, lo que mencionamos hace un momento. Si yo planteo como hipótesis que la muestra que yo estoy recolectando de mi estudio de investigación, voy a encontrar un 30% de personas con diabetes, por ejemplo, yo puedo decir, la prevalencia de diabetes en mi muestra es mayor al parámetro poblacional. Si sabemos que el parámetro poblacional, suponiendo que sea del 40%, y yo encontré que es el 30%, pues entonces mi hipótesis es donde yo puedo comparar mi hipótesis. Puedo decir, ok, sí, efectivamente, o no efectivamente, no es mayor. Yo encontré 30 y la poblacional dice que 40. Entonces, no son iguales, son diferentes las proporciones. Yo encontré menor proporción que la que se encuentra a nivel nacional. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, aquí la importancia de enfocar esta parte es de que las pruebas de hipótesis se caracterizan porque son enunciados que nos van a permitir responder si es verdadero o es falso ese enunciado o esa proposición. Y bueno, aquí recapitulando un poco, la estadística inferencial empieza desde el objetivo estimar. Es decir, empezamos con pruebas de hipótesis. Y bueno, aquí está el acordeón básicamente. Aquí en esta tabla, yo les voy a pedir que por favor le presten mucha atención. Esto ya viene contemplado en la presentación. ¿Por qué? Porque aquí este es su acordeón de qué es lo que van a hacer en caso de que ustedes se encuentren, ya que empiecen con sus datos y elaborar su trabajo de campo, pues estas tablitas les van a decir, ok, yo tengo que sacar, si yo me encuentro en el nivel descriptivo y estoy en la subcategoría de describir, ok, voy a sacar la frecuencia. Si mis variables son categóricas, pues voy a sacar la frecuencia.
¿no? De pacientes con diabetes. Voy a dar un ejemplo. Categórico, una variable categórica. Pues yo descubrí en mi estudio de diabetes de que las personas con nivel de licenciatura tienen mayor frecuencia, ¿no? De diabetes, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de frecuencia? Porque estoy con una variable categórica, en este caso, los grados académicos. Acuérdense que hablábamos de grados académicos primaria, secundaria, preparatoria, universidad o licenciatura y maestría y doctorado, ¿no? Esos son los grados académicos. Pero como es una variable categórica, yo tengo que utilizar para medir en el nivel descriptivo frecuencias o proporciones. Ajá. Si yo, en cambio, estoy en el mismo objetivo de describir, pero mi variable es numérica, es decir, que yo estoy midiendo, una variable numérica como la glucosa. La glucosa, ustedes saben que se mide en miligramos sobre decilitro. Entonces, lo que voy a ocupar son medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, las medidas de dispersión como la desviación estándar, la varianza. Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué voy a ocupar esas? Porque estoy con una variable numérica, no con una variable categórica como son los grados académicos. Uh-huh. Si mi objetivo es estimar, ajá, bueno, voy a estimar, voy a sacar la proporción, pero con una muestra. En el descriptivo, en el de arriba, que el que es no inferencial, voy a subrayarlo aquí. El no inferencial se realiza con la población, el total de la población. El total de la población. Pero como la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad económica y el tiempo para poder estudiar a toda la población, lo que se hace justamente es estimar. Se utiliza el objetivo estimar porque quiero saber también la proporción, qué porcentaje de la población tiene tal cualidad, tal variable o tal variable principal. Pero esto, como se trata de una estimación, pues tiene un grado de error y un grado de confianza. En este caso, lo que más se maneja es el 95% de confianza. Para variables categóricas se manejan las proporciones. Para las variables numéricas se manejan los promedios o la media y también intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, nótese que están tanto en las variables categóricas como en las variables cuantitativas o numéricas. Si mi objetivo es verificar, ok, ya empiezo con pruebas de hipótesis. Mis pruebas de hipótesis son para las variables categóricas, el chi cuadrado, y se llama prueba de bondad de ajuste. Esa prueba viene en SPSS. Pero si yo estoy en el objetivo verificar, pero mi variable es numérica, utilizo la prueba T-de-Student para una sola muestra. Entonces, dependiendo la naturaleza, a esto que está aquí, si es variable categórica o numérica, se llama la naturaleza de la variable. A esto se le llama naturaleza de la variable, si es categórica y numérica. Y las escalas de medición, ustedes ya saben que son nominales, ordinales, en el caso de las categóricas. En el caso de las numéricas, son de intervalo y de razón. Y más específicamente, si son de tipo continua o discreta. Vamos con el siguiente nivel, que es también, este es el acordeón. ¿Qué prueba estadística voy a ocupar para variables categóricas y para variables numéricas? Pues, si yo quiero comparar dos grupos y mi medición es transversal, es decir, solamente hago una medición, solamente hago una sola medición, pues quiero comparar dos
dos grupos, el grupo A de cuantitativo con el grupo de cualitativo, ok, pues ocupo una chi cuadrada. Para variables categóricas. Para variables numéricas ocupo la T de Stuyven para una sola muestra o para muestras independientes. Si mi estudio tiene más de una medición, o sea, tiene 2 mediciones, 3, 4 a lo largo del tiempo, bueno, ya no ocupo chi cuadrada, ocupo chi cuadrada de McNemar, así se llama, y viene en SPSS, ya viene programada. Solamente lo que ustedes tienen que tener claro es qué prueba voy a ocupar. Pues voy a ocupar la prueba de acuerdo a qué objetivo voy a utilizar para mi estudio. Entonces, comparar, si hablo de variables numéricas, ocupo la T de Stuyven para medidas relacionadas, así se llama. Si yo quiero asociar, bueno, ocupo la chi cuadrada de independencia para variables categóricas, y en el caso de la asociación, aquí no hay para las variables numéricas, aquí no hay una prueba estadística para variables numéricas que sean para asociar. Lo equivalente a asociar, pero para variables numéricas, es justamente la correlación de Pearson y Spearman. Pearson se ocupa cuando el valor de su muestra es mayor a 30 y Spearman cuando el valor de su muestra, de su población, es menor a 30. Es muy sencillo. Si yo tengo menos de 30 individuos, ocupo la correlación, y mi variable es numérica, ocupo la correlación de Spearman. Si yo tengo más de 30 personas a las cuales estudiar, ocupo la correlación de Pearson para variables numéricas. Y obviamente en variable categórica no aplica. Y por último, medir la fuerza de asociación. En este caso, lo que se utiliza es la razón de Momios para las variables categóricas, que lo único que me dice es la probabilidad con que se incrementa, es el número de veces con que se incrementa la probabilidad de que una persona que tiene una determinada condición llega a tener su variable principal, por ejemplo, diabetes, ¿no? ¿Con qué probabilidad o cuánto se incrementa esa probabilidad? Eso se le llama razón de Momios. Es la fuerza que les comentaba, con qué intensidad se va a presentar si tiene esa condición a su variable principal. Y para las variables numéricas se le llama coeficiente de correlación. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de investigación que les voy a pedir que contemplen esta tablita para cuando empiecen a hacer su diseño de la investigación. En el apartado de diseño de la investigación, van a tener que poner y describir en un párrafo o en una página cómo es su diseño de su investigación, y para esto tienen que comprender de esta tablita. Si, por ejemplo, aquí se les hace una pregunta, ¿ustedes como investigadores van a intervenir en su estudio? O sea, es decir, van a hacer algún experimento, como por ejemplo, si ustedes se encuentran en una comunidad, vamos a suponer que se encuentran en una comunidad y ustedes les van a dar un medicamento a esa comunidad para mejorar su estado anímico, por ejemplo, notan que esa población tiene depresión, por ejemplo, y les van a dar un medicamento para que estén con mayor estado de ánimo. Bueno, el simple hecho de que ustedes hayan intervenido, les hayan dado el medicamento a esa población, estamos hablando de un estudio o un diseño experimental. Si si lo único que van a hacer es observar a ver cómo se comporta una población sin intervenir, ok, bueno, pues mi diseño va a ser de tipo observacional. Si ustedes como investigadores, van a medir variables, bueno, sí, es prospectivo. Quiere decir que a partir de ese momento, lo que yo mida van a ser los datos que yo voy a ocupar para analizarlos.
Pero si alguien ya tomó esos datos y solamente los van a ocupar ustedes, el estudio tiene un diseño retrospectivo. La siguiente, ¿van a medir la variable en 2 o más ocasiones? Ah, bueno, sí, es un estudio con diseño longitudinal o de tipo longitudinal. Si no, solamente lo van a medir una ocasión, entonces es transversal. Si el enunciado incluye 2 o más variables, el enunciado, sí, es analítico. Y si no, es descriptivo. Aquí tenemos un ejemplo donde se plantea, suponga el siguiente planteamiento. En el servicio de medicina interna de un hospital público se busca describir a la población de pacientes con diabetes mellitus en función de las siguientes variables: sexo, categórica; nivel socioeconómico, categórica; insulinodependencia, categórica; sobrepeso, categórica; escolaridad, categórica; y insuficiencia renal. Ajá. Aquí tenemos diferentes tipos de variables, que, como sabemos, las categóricas se dividen en nominales y ordinales, y cada una sí es dicotómica o politómica. Como en el caso de estas variables, por ejemplo, en el sexo, no hay más de 2, más que femenino y masculino, estamos hablando de que la variable nominal dicotómica se encuentra sexo, insulinodependencia, sobrepeso y insuficiencia renal. Las variables nominales politómicas, muchas categorías, en este caso no hay para este ejemplo, pero un ejemplo podría ser la nacionalidad: hindú, africano, americano, europeo. Son muchas, que Ujú. una no es mayor que otra, sino están en la misma categoría, tienen el mismo nivel, pero son muchas, son politómicas. Y las variables ordinales que tenemos en este caso, pues tenemos el nivel socioeconómico y la escolaridad. Ahí sí tenemos un orden, desde bajo nivel socioeconómico hasta alto, de escolaridad desde primaria hasta doctorado. Ejemplos de nivel descriptivo. Aquí tenemos un ejemplo de sobrepeso. Podemos clasificarla en 2. Sí o no tiene sobrepeso. Sí con sobrepeso o no con sobrepeso. Es una variable categórica nominal. Este es un tipo de gráfico que está separado. Este es un gráfico de frecuencia justamente. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta hasta el final, por favor. Aquí tenemos la categoría de grados académicos: técnico, licenciatura, maestría y doctorado. Cuando se trata de una variable categórica, vamos a utilizar gráficos de frecuencia. Este es un gráfico de frecuencia. Estas columnas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de nivel descriptivo en donde lo voy a leer textual. Dice: en una muestra de 35 pacientes del servicio de consulta externa de un hospital público, un investigador desea describir la edad y el estado nutricional a través de calcular las medidas de tendencia central y de variabilidad de las variables edad e índice de masa corporal, pues esto permitirá conocer la edad media de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias en el mes de diciembre y, en cierta forma, su estado de salud. Bueno, en este caso tenemos una variable numérica. Estamos en un ejemplo descriptivo, pero ya con variables numéricas, no categóricas como en el ejemplo pasado. Ya en este caso estamos con una variable numérica y una variable numérica discreta, que en este caso es la edad. También tenemos
Ajá, también tenemos, ay, permítanme, ahí está la edad, y variables numéricas continuas, que acuérdense que tienen punto decimal, es el índice de masa corporal. Discreta, edad, ¿por qué? Porque no podemos decir, sí se puede, pero para efecto de este ejemplo, la edad, no podemos decir que tiene 1,5 años, no, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 25, 26 años, y la variable numérica continua, en este caso sí, el índice de masa corporal son mediciones y podemos tener valores fraccionarios con punto decimal. Y bueno, la variable aleatoria se refiere a la variable que no se conoce sino hasta el momento de que es medida y que puede tomar diferentes valores. Es una variable aleatoria. Y una variable fija se refiere a la variable que se conoce y que permite agrupar a nuestra muestra de estudio, como por ejemplo carreras universitarias. Ejemplos de cómo se grafica una variable numérica, pues es el gráfico de columna. El gráfico de columna se caracteriza, no como en el gráfico de frecuencia. El gráfico de frecuencia es muy parecido al gráfico de columna, pero en el gráfico de columna se caracteriza porque tiene esta barra. Es una barra de error, ajá, para variables numéricas. Ajá. Un gráfico de columna para variables numéricas y tiene una barra de error. Esta barra de error es muy importante para las variables numéricas. Ajá. En las variables categóricas, ahí ya no se utiliza barra de error, pero en las variables numéricas sí se utiliza barra de error. Otro ejemplo del nivel descriptivo con el objetivo estimar, vamos a encontrarlo en el siguiente. En un centro de salud, ante la imposibilidad de estudiar a toda la población de pacientes diabéticos, se decide estudiar a una muestra de 50 pacientes. Ojo, nótese que dije muestra de 50 pacientes, los cuales fueron evaluados y diagnosticados a través de estudios de laboratorio e historia clínica. Los resultados permitirán estimar la prevalencia, es decir, la frecuencia relativa de la enfermedad en la población. Bueno, aquí de igual manera tenemos una variable categórica dicotómica que es diabetes mellitus, que se divide en con diabetes y sin diabetes. La medida de tendencia central es la prevalencia. Estamos con una variable categórica, recuerden. Entonces, las variables categóricas utilizan como medida de tendencia central la prevalencia. Y como medida de variabilidad son los intervalos de confianza al 95%. Una manera en la que se utiliza las variables categóricas es a través de una tabla, como la que se muestra a continuación. Esta se le suele llamar en algunos casos tabla cuadricelular o tabla 2x2, y donde se pone con diabetes y sin diabetes. Ajá. Y cuántas personas tienen esa condición, la frecuencia. En este caso, son 19 personas más 31, nos da un total de 50 personas. Y la proporción o la prevalencia, tenemos, esos 19 se traducen en el 38% de la población. Ese 31 corresponde a una proporción de 62%. Aquí se repiten. Y para tener un total del 100%, que son esos 50 pacientes. Eso es a lo que nos referimos con una variable categórica. Ok, permítanme tantito en lo que aquí, ok, ahí está. Como generalmente, no es que siempre, pero generalmente se suele representar las variables categóricas en el objetivo estimar con un gráfico de pastel donde podemos ver la proporción o ver las proporciones de las personas que tienen la condición que nosotros estamos midiendo, que en este caso con diabetes o sin diabetes.
Otro ejemplo de estimar en variable categórica, tenemos que vamos a tener un valor de muestra, como hace rato mencionábamos que eran 50 pacientes, pero podemos tener 100 pacientes, 1000 pacientes, ajá, y cada una de estas va a manejar una prevalencia. La prevalencia, en este caso, se expresa con la letra P. Cuando se expresa con la letra P, así como abreviado, no se pone prevalencia. La prevalencia así completa se maneja en términos de porcentaje, pero cuando se maneja la palabra o la letra P nada más, se va a manejar con punto decimal. Es decir, ese 38% se va a traducir en punto 38. Ajá, punto 38, ¿no? Que significa 38%, pero cuando es la letra P, solamente la letra P, hay que dividirlo entre 100 y nos va a quedar el punto 38. Y ese punto 38 o ese 38% tiene intervalos de confianza, ajá, que se traduce en dos límites, el límite inferior y el límite superior, que si se dan cuenta, este valor de punto 38 se encuentra en medio de punto 34 y punto 51. De igual manera, si nosotros tenemos 100 datos o 100 de muestra, también vamos a tener un valor en medio, que en este caso este punto 38 va a estar en medio de estos dos, del límite inferior y del límite superior. Estos límites, inferior y superior, los podemos calcular y eso también viene en el libro. Uh-huh. Ahora hablemos de estimar, pero con una variable numérica. En este caso voy a leer, el médico de una empresa dedicada a la manufactura de automóviles, la cual cuenta con 12,350 empleados, desea conocer algunos estimadores puntuales a partir de una muestra de 35 trabajadores de dicha empresa. Las variables que le interesan al médico son la edad, el peso, la talla y el índice de masa corporal. Sin embargo, el médico desea conocer los intervalos de confianza al 95% para el conjunto de datos y los intervalos de confianza al 95% para la media. Bueno, en este caso, lo primerito que hay que hacer para esto, que esta es una tablita de SPSS, ya no nos da todo. Viene ahí también en el libro cómo sacar esa tablita que se llama estadísticos. Viene la media, el error típico, la mediana, la moda. Estos son medidas de tendencia central para variables numéricas. Y también tenemos medidas de variabilidad. Aquí le voy a poner medida de variabilidad. Para variables numéricas es la desviación típica y la varianza. Ajá. Entonces vamos a obtener esos datos. En este caso, la media de esos 35 trabajadores, la media de edad es de 43 años. En cuanto al peso, es de 74 kilogramos. La talla es de 1,67. Ya con estos datos, nosotros podemos conocer el índice de masa corporal. Ajá. En este caso, el gráfico que podemos ver aquí, lo que se está midiendo es la edad. Pero como es una variable numérica, la edad, es una variable numérica, entonces tenemos que expresarlo con un gráfico de columna y con una barra de error, que justamente está relacionada con esta variabilidad, estas medidas de variabilidad, tanto la desviación típica como la varianza. En el libro viene más a detalle cómo elaborar este tipo de gráficos y cómo sacar esta barra de error. Uh-huh. Hablemos ahora de estimar, pero, perdón, este es el mismo, pero quiero mencionarles que este valor que mencioné de desviación típica, este de 8,82, lo ocupamos para el nivel estimar, para el objetivo estimar, para sacar
aquí está el 8.82, nos permiten sacar los intervalos de confianza al 95%. También en el libro viene cómo se obtiene este límite inferior y cómo se obtiene este límite superior. Esto nos va a dar ahora sí que entre qué valor y qué valor podemos encontrar en este caso la edad. Es decir, que si nos salió en promedio una edad de 43 años, bueno, pero realmente con un 95% de seguridad, yo te puedo decir que la edad de esa población, de esos 12.350 empleados, puede estar desde los 25 años hasta los 60 años. Cualquiera edad desde los 25, es decir, 30, 32, 35, 40, 59 y 60 años, vas a encontrar en esta población o esta muestra de empleados. Igual en el peso, se obtuvo un peso promedio de 74 kilogramos. Bueno, puedes encontrar empleados con 55 kilos hasta 92.3 kilogramos. Talla, puedes encontrar una talla de 1.6 en promedio, pero puede ir desde 1.5 hasta 1.7 de talla. Y el índice de masa corporal puede ser desde 26, en promedio se obtuvo 26, pero puede ir desde 20 hasta 32. Hablemos sobre el objetivo verificar. En el objetivo verificar es lo que les comentaba, de que tenemos un parámetro de referencia que nos los puede dar el INEGI o lo pueden obtener de la Secretaría de Salud o de alguna fuente de datos confiable. Voy a leer el problema. Dice, en el Hospital General de Naucalpan, de 50 pacientes que fueron evaluados y diagnosticados, la mayoría resultaron estar sanos y aproximadamente una tercera parte padecen de diabetes mellitus tipo 2. Si la prevalencia de México es del 25%, se desea verificar, objetivo, estadísticamente, si son similares, o sea, son iguales. Son similares, significa si son iguales, las prevalencias de diabetes de este hospital, del de Naucalpan, respecto a la prevalencia nacional de diabetes. Se formula una pregunta, que es una pregunta de investigación. ¿La prevalencia de diabetes encontrada en el hospital en Naucalpan es diferente a la prevalencia nacional de México? Bueno, de esto trata el objetivo verificar. Tenemos que utilizar una prueba estadística especial para saber si este valor que encontramos nosotros, este 38%, es diferente a este 25%. Yo de simple vista puedo decir, no, pues sí, 38 y 25% son números distintos. Obvio que eso sí son diferentes las prevalencias de diabetes en el hospital de Naucalpan y del nivel nacional, sí son diferentes. O sea, ¿están más graves mis pacientes de Naucalpan? No, pues no. Hay que demostrarlo estadísticamente con la prueba estadística de las tablas anteriores. Se utiliza para demostrar todo esto y para que a ustedes se les haga más fácil aplicar las pruebas estadísticas, se diseñó algo que se llama el ritual de la significancia estadística, que los lleva paso a paso sobre cómo demostrar, cómo verificar en este caso si una población es distinta a otra o en sí verificar cualquier prueba estadística que ustedes vayan a ocupar. Empieza desde que formulan una hipótesis. Acuérdense que una hipótesis responde a verdadero, es una frase que responde a verdadero o falso. Un nivel de significancia que generalmente se utiliza del 5%, más ese 95
5% que mencionábamos, nos da el 100%, pero el nivel de significancia solamente es esto del 5%. Un estadístico de prueba es la prueba estadística que viene en las tablas que mencioné anteriormente. Y también dar lectura al valor de probabilidad que nos arroja esta prueba estadística, porque nos puede salir un valor de 4%, por ejemplo. Ajá. Y como nuestro nivel de significancia es 5%, tenemos que nosotros comparar lo que nos arrojó esta prueba estadística con este 5%. Si nos salió 4, vamos a tomar conclusiones respecto a este 4%. Aquí es donde ya se toman decisiones. Ah, ok, me salió 4%, pues en relación a esto que me salió comparado con el nivel de significancia, voy a tomar una decisión. Y pues aquí está un ejemplo de un estudio donde se menciona, realice un análisis e interpretación de los resultados del ritual estadístico. En este caso, se demuestra estadísticamente que sí existen diferencias significativas entre la prevalencia de diabetes mellitus en el Hospital de General de Naucalpan y la prevalencia de diabetes mellitus a nivel nacional. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Dijimos que sí, efectivamente, había diferencias, pero lo que tenemos que demostrar es estadísticamente. Bueno, empezamos con mi ritual estadístico planteando una hipótesis. Dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis de investigación. La hipótesis nula se caracteriza porque la frase es negativa o establecemos una negativa en el enunciado. Por ejemplo, recuerden que una hipótesis respondemos a verdadero o falso. Entonces, si yo pongo en mi hipótesis nula la prevalencia de diabetes encontrada en el Hospital de Naucalpan no es diferente, ahí estamos con la parte nula, que no es diferente, ya estamos negando, a la prevalencia a nivel nacional en México. Ah, ok, esa es mi hipótesis nula, porque estoy suponiendo que sí o no va a haber diferencia. En este caso estoy diciendo como es nula, no hay diferencia, no es diferente. Mi hipótesis de investigación va a ser lo contrario. La prevalencia de diabetes encontrada en el Hospital de Naucalpan es diferente a la prevalencia a nivel nacional. Esas son mis dos hipótesis con las que empiezo. Hipótesis nula e hipótesis de investigador. Una es negativa, la hipótesis nula, y la hipótesis del investigador es afirmativa. Y las dos, si se dan cuenta las dos, responden a verdadero o falso. Ajá, pueden ser sí o no. Ajá. El siguiente paso es el nivel de significancia, que es 0.05, que si yo lo multiplico por 100, me da 5%. Pero a este nivel de significancia o alfa, así se le llama alfa también, se expresa en términos de punto decimal, o sea, 0.05. En este caso, el estadístico de prueba que se utiliza para cuando yo quiero comparar un parámetro de mi estudio de investigación, en este caso la prevalencia de diabetes de Naucalpan, la estoy comparando con un parámetro poblacional. Ah, ok, me fijo en mi tablita y encuentro que el estadístico que se ocupa es el chi cuadrada de bondad de ajuste, que ya viene en el programa de SPSS y que lo único que tenemos que hacer es correrlo y nos aparece una tablita como esta. Y el valor que nos interesa es este valor que dice sig asintótica y nos aparece de 0.034. Este valor de 0.034 es menor a 0.05, que es mi nivel de significancia. Si es menor a 0.05, entonces estamos hablando de que sí existen diferencias. Sí hay diferencias. ¿Y qué hipótesis me dice que sí hay diferencias o que son diferentes? Pues la única hipótesis es la hipótesis del investigador. Aquí es donde ponemos ¿qué leo como valor de P? O sea, este valor es 0.34. Bueno,
se expresa, se deben de redactarlo así. Ajá, ojo, aquí sí es más metódico la situación. Si yo multiplico por 3, por 100, perdón, este valor de 0.034 por 100, me va a dar 3.4. Y se expresa, y así lo tienen que poner, se acepta la hipótesis del investigador, que es lo que acabamos de demostrar acá arriba, con un error tan solo del 3.4%. Es decir, que el error es tan pequeño, es menor a 5%, que podemos confiar en ese resultado. Por eso se establece este nivel de significancia del 5%. Abajo del 5% estamos hablando de que mi error es muy pequeño. Y si es muy pequeño, menor a 5%, yo puedo decir que sí está bien mi hipótesis, que estoy yendo hacia una hipótesis con más seguridad. Ajá. Y bueno, por último, la toma de decisión habla sobre que la prevalencia de diabetes entonces encontrada en el hospital de Naucalpan es diferente porque lo encontramos estadísticamente con este valor a la prevalencia del nivel nacional de México, que en este caso era el 25%. Ok, bueno, pues sería todo por esta presentación. Espero que les ayude les dé una idea. Este es como un acordeón para que ustedes puedan elaborar su protocolo y sepan qué prueba estadística, dependiendo del nivel de investigación, van a aplicar. Muchas gracias.